4:17 del 18 de junio de 2026. Un dron del tamaño de un refrigerador doméstico cruzaba en silencio el cinturón industrial del sur de Moscú, pero era uno entre 555. En exactamente 40 minutos, la refinería más importante de Rusia iba a dejar de existir como refinería. El mayor ataque de drones sobre suelo ruso en toda la historia del conflicto, y nadie en la ciudad lo sabía todavía. Ni siquiera el dron. En la pantalla del operador de la posición antiaérea sur hay 49 contactos entrando simultáneamente desde múltiples vectores. 49. Y ahí, entre todo ese ruido, uno de los puntos hace algo que los demás no hacen. Sube, solo, rápido, directo hacia el radar, como si quisiera ser encontrado. El operador lo reconoce al instante. Lleva 3 años entrenando para ese contacto exacto, en esa trayectoria exacta. La mano ya está en el botón de disparo antes de que el cerebro termine de procesar lo que está viendo. El primer misil sale disparado. Un latido después, un segundo misil. Lo que acaba de salir de los rieles cuesta, según contratos de exportación recientes, cerca de $3.7 millones por pieza, y el dron que persigue costó menos que remodelar tu baño. Mientras tanto, los contactos lentos que nadie ha marcado como prioridad siguen avanzando hacia el norte. El sistema los clasifica como ruido de bajo riesgo y los descarta antes de que el operador tenga que pensar en ellos. Llevan décadas programados para ignorar todo lo que vuela demasiado bajo para ser una amenaza real. Mientras tanto, a 620 kilómetros al suroeste, 2 operadores ucranianos en un campo sin marcar ven como su pantalla de telemetría se vuelve negra de golpe. No es una falla, es la distancia. El dron acaba de cruzar el límite de alcance de la señal de control, ya no pueden hacer nada. Lo que lanzaron está solo, profundo en territorio ruso, navegando por su propia memoria. Ese contacto, que subió gritando y se tragó 2 misiles, nunca fue la amenaza, era el señuelo. Su único trabajo era ese, llamar la atención, morir caro y abrir el paso, mientras el operador ruso celebraba el derribo. Los contactos lentos que el sistema había descartado como ruido seguían avanzando, sin que nadie los tocara, sin que nadie los interceptara, pero uno de ellos llevaba 100 kilogramos de explosivo y un solo destino programado. Y el escudo más caro del mundo acababa de abrirle la puerta. Lo que acaba de disparar esos misiles se llama S-400 Triumph. Y si alguna vez lo has visto pasar por la Plaza Roja en los desfiles del Día de la Victoria, esas torretas blancas sobre camiones de 8 ejes, lentas y enormes, como dinosaurios saludando a la tribuna, es porque precisamente eso es lo que son. Y los dinosaurios no cazan moscas. El S-400 nació para matar lo que mató la Guerra Fría. Bombarderos B-52, cruzando el Ártico, misiles balísticos, cazas supersónicos a 400 kilómetros de distancia. Su radar barre el horizonte buscando objetos grandes, rápidos, calientes, todo lo que se comporta como un avión. Lo que ningún folleto de exportación menciona es esto. Un sistema construido para vigilar el cielo tiene el mismo problema que un guardia entrenado para la puerta principal. No ve el que entra por la ventana del sótano. El dron que cruzó esa ventana llevaba 3 minutos volando a 15 metros del suelo cuando el primer misil salió del riel, más bajo que los cables de los semáforos, tan pegado al terreno que el radar lo procesa igual que a un camión, un árbol o el reflejo de un edificio, borrado antes de llegar a ninguna pantalla. Lo que el operador sí vio fue el señuelo, subiendo rápido, limpio, con la firma térmica de algo que no quiere negociar, precisamente lo que el manual le enseña a matar, y lo mató. Un interceptor 48N6 destruyendo algo, fabricado con los mismos materiales que una tabla de surf de competición, pero Rusia no va a poner eso en el comunicado oficial. El dron iba sin explosivo, su único trabajo era subir, brillar en el radar y morir en el lugar correcto. No fue un error del operador, hizo exactamente lo que debía. Era la carnada, se llama Lyudji, feroz en ucraniano. Diseñado en un almacén, fabricado en semanas, enviado a morir caro. Y mientras los misiles de millones de dólares lo perseguían por el cielo, los contactos que nadie tocó seguían avanzando al norte a ras del suelo. Pero Lyudji no era el único señuelo esta mañana. Y justo aquí es donde el operador ruso deja de cometer errores de novato, porque el que está disparando ahora no es el S-400, es el Panzer S-1. Y a diferencia del coloso de largo alcance que ya tiene los rieles vacíos, este sí fue construido exactamente para lo que está viendo esta mañana. 12 misiles listos, 2 cañones de 30 milímetros, montado no en el suelo sino en una torre de acero de 9 metros, sobre la carretera de circunvalación Makad.
uno de los 43 pedestales que Rusia levantó en 2025 cuando quedó claro que los drones llegaban más bajo que lo que ningún radar original podía ver. La lógica es simple. Cada metro de altura son segundos extras de visibilidad. Y en esta guerra, los segundos son la diferencia entre derribar el dron o ver cómo aterriza en tu refinería. Hay 89 de estos sistemas rodeando Moscú esta mañana. 89 de ellos. El comandante del Pantsir opera en modo manual con el radar en modo pasivo. No es una decisión suya, es una orden que llegó semanas antes del ataque. Los drones ucranianos de supresión cazan señales de radar. Enciendes el radar, emites una señal y en algún lugar a 50 kilómetros hay un dron que acaba de encontrar su destino. Así que el Pantsir opera a ciegas, con sensores ópticos e infrarrojos, cazando por lo que ve en vez de por lo que escucha. Hace todo bien, cada paso del manual ejecutado, y el dron cae. Pero el siguiente no se parece al anterior. Se llama Peklo. En ucraniano significa infierno. Y esta mañana el nombre le queda perfecto. Turborreactor, 700 km por hora, fabricado en su mayoría con piezas ucranianas. En el radar aparece exactamente igual que un misil de crucero ruso. El Pantsir tiene 4 segundos para reaccionar cuando lo detecta. 4 segundos. Piénsalo así, esta mañana el S-400 ya lleva más de 20 misiles disparados, el Pantsir entre 4 y 6 por posición y los drones ucranianos no se están acabando. Eso no es un accidente, es la receta. Porque entre todo ese ruido hay algo que no hace ninguna de esas cosas, no sube, no acelera, no pide atención, solo avanza. Y ese es el que verdaderamente importa. Lleva toda la mañana ahí, entre el ruido, a 15 metros del suelo, avanzando hacia el norte sin prisa y sin desvíos. No sube para llamar la atención, no emite nada que un radar pueda seguir. No tiene operador al otro lado de una pantalla que pueda ponerse nervioso en el último segundo y mover los controles 1 milímetro de más. No hay nadie a bordo para tener miedo, y esta mañana eso lo hace más peligroso que cualquier cosa que Rusia haya visto volar hacia su capital. Se llama Palyanitsia, el nombre de un pan ucraniano que los soldados rusos nunca pudieron pronunciar bien y que Ucrania convirtió en contraseña de guerra. Si lo decías con acento ruso, te delataba en el puesto de control. Nombraron el arma igual, por si no quedaba claro a quién iba dirigida. 3,5 metros de largo, 1,70 metros de envergadura, motor turborreactor, 900 km por hora, la misma velocidad que el Kh-101, el misil de crucero con el que Rusia lleva 3 años bombardeando ciudades ucranianas. Ucrania estudió ese diseño, recortó el presupuesto a menos de $100,000 por unidad y le devolvió la lógica envuelta en su propio papel. 100 kilogramos de ojiva, navegación inercial que no necesita satélite y no puede ser interrumpida. Lo que los Lyudyi, los Peklo y los misiles de 3.7 millones llevan 40 minutos comprando con su propia destrucción es el paso libre de este, uno solo, el que toda la función existe para escoltar. Su destino es la refinería de Moscú en Kapotnia, 15 kilómetros del Kremlin, la instalación que procesa el 40% de la gasolina de la ciudad, más del 50% de su diésel, el queroseno de sus 3 aeropuertos, el combustible de sus bases militares. No es una refinería, es el grifo. Rusia construyó el sistema antiaéreo más caro del mundo para proteger su capital, pero esta mañana ese sistema lleva media hora disparando misiles de millones contra señuelos de madera para que un dron de $100,000 llegue a una refinería sin que nadie lo interrumpa. Hay algo poéticamente humillante en eso, aunque probablemente no sea el momento en que Moscú lo aprecie. Ucrania lanzó 555 vectores esta mañana, 200 sobre la región de Moscú, cada uno con su función exacta: quemar dinero ruso, agotar rieles, saturar pantallas, mantener ocupados a los 89 Pantsir hasta que el que nadie supo distinguir del ruido, quedara solo frente a su objetivo. Eso es todo para lo que existían los demás. El Palyanitsia lleva su destino grabado en su memoria. Cada curva de la carretera, cada torre de agua, cada cruce de vías entre la frontera y Kapotnia, y lo sigue sin señal de satélite, sin operador, sin posibilidad de ser interrumpido. A esta distancia la única forma de detenerlo es derribarlo, y para derribarlo hay que encontrarlo primero. Eso es exactamente lo que los radares rusos llevan 1 hora intentando hacer, y exactamente lo que los ha estado matando. Si miras aquí lo que le pasó a las baterías que dispararon esta mañana, cada vez que un radar ruso se encendía para fijar un blanco, emitía una señal, y esa señal era una dirección, un dron ucraniano de supresión, volando bajo, en silencio y sin prisa.
No cazaba al dron que disparaba, cazaba la señal del radar que lo intentaba cazar a él, como un búho que localiza su presa en la oscuridad total siguiendo el sonido, excepto que aquí la presa es un radar de $300 millones y el búho pesa 20 kilos y lleva explosivo. 4 estaciones de radar asociadas al DC-400 fueron destruidas esa semana en ataques similares. El que dispara se delata, el que se delata desaparece. Para las 5:47 el perímetro interior tiene más agujeros que cobertura. Es entonces cuando un operador en el sur de la ciudad, posición triangulada después de un estacionamiento multinivel cerca del mercado de Kapotnia, ve un dron ucraniano en picado hacia la refinería. Lleva minutos mirando la pantalla con el dedo sobre el botón de disparo esperando el ángulo correcto. El dron está a 8 segundos del impacto. El operador tiene una sola opción: disparar ahora, con lo que tiene, o no disparar. No hay tiempo para calcular, no hay tiempo para dudar. Dispara. El Igla sale del riel buscando calor, y aquí está el problema que nadie en ese estacionamiento tuvo tiempo de pensar. Hay 2 fuentes de calor delante. Una es el dron, pequeño, frío, rápido. La otra son los tanques de la refinería ardiendo desde hace 2 días. Una tostadora contra un volcán. El misil no duda e ignora el dron. Se engancha al gigante caliente que tiene detrás. Cruzo por debajo del dron ucraniano como si no existiera. Testigos en el distrito lo grabaron. Primero el dron, volando tranquilo hacia su objetivo, y un segundo después la estela blanca del misil ruso pasando por debajo en dirección contraria, de vuelta hacia casa, hacia los tanques que llevan 2 días ardiendo, hacia la refinería que vino a defender. El operador en el estacionamiento todavía tiene el dedo en el gatillo, todavía no sabe que acaba de dispararle a su propio objetivo. El impacto hace lo que hacen los misiles cuando golpean un depósito de 10.000 metros cúbicos de crudo. La tapa circular de acero, del tamaño de una piscina olímpica, sale disparada a cientos de metros en el aire. Lo que siguió lo vieron desde los balcones de Balashivka. Una lluvia negra, crudo pulverizado y ceniza cubriendo calles, coches, fachadas. Sin sirenas previas, sin mensajes de emergencia. Las autoridades habían decidido que era mejor no activar las alarmas, que el pánico sería peor que el silencio. 13 millones de personas vivieron el ataque en tiempo real desde sus ventanas, sin que nadie se lo dijera. El escudo más caro del mundo acababa de destruir la instalación que se suponía debía proteger con sus propias manos. Lo que Moscú todavía no sabía era el tamaño real del daño. Las fotos satelitales llegaron al amanecer. La columna de humo sobre Kapotnia era visible desde el espacio, pero Kapotnia fue solo uno de los destinos. Los 555 drones que Ucrania lanzó esa mañana no apuntaban todos a la misma refinería. Mientras la región de Moscú absorbía 200 vectores, el resto se repartía quirúrgicamente por el mapa ruso. En el Oblast de Rostov, enjambres atacaron los depósitos de petróleo en Gukovo, tanques de almacenamiento e infraestructura ferroviaria que movía material bélico hacia el frente oriental, convertidos en antorchas. En el estrecho de Kerch, drones navales y aéreos golpean el puerto de Kavkaz y la ciudad ocupada de Kerch, destruyendo 4 estaciones de radar del S-400 y 2 sistemas Pantsir en una sola noche. Y el noroeste de Moscú, en Zelenograd, una planta de semiconductores llamada Angstrom, la que fabrica los chips que llevan los misiles rusos hacia sus objetivos, recibió un impacto directo a 2 kilómetros de una batería antiaérea operativa. Todo al mismo tiempo, en 3 horas. Los 3 aeropuertos de Moscú, Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo, activaron el plan alfombra y cerraron el espacio aéreo. Más de 500 vuelos cancelados, la capital más protegida de Rusia, funcionando como si estuviera en zona de guerra, porque lo estaba. Pero lo más revelador no fue el humo, fueron los Pantsir que aparecieron después. Las imágenes satelitales del 20 al 22 de junio mostraron sistemas adicionales moviéndose de urgencia hacia la refinería. 4 unidades montadas sobre los pasos del Makad, con redes antidrón encima. Las mismas jaulas que solo existen en las trincheras del Donbass, donde los drones FPV atacan desde metros de distancia. Rusia no fabricó esas redes para Moscú. Las quitó del frente y las trajo aquí, y los lanzadores llegaron con 2 misiles en vez de 12. Eso no es esfuerzo, es un ejército robándole a Pedro para pagarle a Pablo. Cada Pantsir que manda a proteger una refinería civil es un Pantsir que deja de cubrir una columna blindada en Zaporizhia. La guerra se convirtió en un dilema sin respuesta correcta: proteger la capital o proteger las trincheras. No hubo un solo caza sobre Moscú esa mañana, ni un helicóptero, nada, porque disparar metralla sobre 13 millones de personas es imposible. El escudo más caro del mundo tenía ese problema desde el principio, y Ucrania lo sabía. Cambio y fuera.